El cielo dejó de ser azul de un momento a otro, como si una fuerza invisible lo hubiera apagado. El sol perdió su brillo, y la luz del día se volvió fría, débil, inquietante, mientras un silencio extraño cubría toda la tierra. Los animales dejaron de moverse, el viento desapareció por completo, y una sensación de miedo comenzó a apoderarse de millones de personas al mismo tiempo. Entonces ocurrió. Una trompeta resonó en los cielos. No era un sonido humano ni natural. Era profundo, antiguo, como si viniera desde el inicio de los tiempos. Y todos, sin importar dónde estaban, levantaron la mirada con el corazón acelerado, como si sus almas reconocieran que algo irreversible acababa de comenzar. Las ciudades más grandes del mundo quedaron en silencio en cuestión de minutos. Los autos se detuvieron en medio de las calles, las pantallas se apagaron y las comunicaciones fallaron sin explicación. Las personas salían de sus casas confundidas mirando al cielo que ahora parecía romperse lentamente. Algunos caían de rodillas, otros gritaban desesperados, pero nadie tenía respuestas. Solo miedo, un miedo profundo que no podía explicarse, como si la humanidad entera sintiera que algo antiguo, algo profetizado, finalmente estaba despertando. Esa noche no fue como ninguna otra. La luna apareció en el cielo, pero no era blanca ni brillante. Era roja, intensamente roja como sangre, iluminando la tierra con un tono oscuro y perturbador. Las sombras se volvieron más densas y el ambiente se llenó de una presión insoportable. Mientras tanto, estrellas comenzaron a caer del cielo como lluvia ardiente, cruzando la oscuridad con fuego y destruyendo todo a su paso. La gente corría, lloraba, gritaba, pero no había lugar seguro. El cielo mismo se estaba desmoronando frente a sus ojos. El pánico se apoderó del mundo entero. Gobiernos colapsaron en cuestión de horas. Líderes desaparecieron. Ejércitos se movilizaron sin saber contra qué luchaban. Y en medio del caos, algunos comenzaron a recordar las antiguas escrituras. Palabras que habían sido ignoradas durante siglos ahora cobraban vida. Hombres y mujeres abrían libros olvidados, temblando, leyendo en voz alta lo que parecía describir exactamente lo que estaba ocurriendo. Y una verdad aterradora comenzó a tomar forma en la mente de todos. Esto no era un desastre natural. Esto era el cumplimiento de una profecía. En medio del caos global, un anciano se arrodilló en una pequeña habitación iluminada por una vela. Con lágrimas en los ojos y la voz temblando, susurró que todo estaba escrito, que esto era solo el comienzo, que lo peor aún no había llegado. Mientras afuera el cielo seguía rompiéndose y la tierra temblaba con una fuerza nunca antes vista. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, un nuevo sonido atravesó los cielos, más fuerte, más claro, más aterrador que el primero, marcando el verdadero inicio de lo que estaba por venir, porque los sellos estaban a punto de abrirse, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. El cielo se abrió como si una puerta invisible hubiera sido forzada desde el otro lado, y entonces apareció. Un jinete montando un caballo blanco descendió envuelto en una luz engañosa. Su presencia no traía paz, sino una falsa esperanza. Llevaba una corona y un arco, y sin necesidad de palabras comenzó a conquistar, no con armas visibles, sino con influencia, manipulando naciones, engañando líderes y seduciendo al mundo entero con promesas vacías. Y mientras muchos lo seguían creyendo que era la salvación, en realidad era el inicio del engaño más grande que la humanidad jamás enfrentaría. Cuando el segundo sello fue abierto, la atmósfera cambió de inmediato. El cielo se tornó oscuro, y un segundo jinete descendió montando un caballo rojo como la sangre. En su mano llevaba una gran espada, y con su llegada la paz desapareció por completo de la tierra. Guerras estallaron en todos los continentes al mismo tiempo. Hermanos se levantaron contra hermanos. Naciones colapsaron en violencia extrema, y el mundo se convirtió en un campo de batalla, donde el odio y la destrucción reinaban sin control. El tercer sello liberó una presencia aún más fría y calculadora. Un jinete sobre un caballo negro apareció sosteniendo una balanza en su mano. Y con él llegó la escasez. Los alimentos comenzaron a desaparecer. Los precios se volvieron imposibles. La gente luchaba por un pedazo de pan. Familias enteras morían de hambre mientras los poderosos acumulaban lo poco que quedaba. Y una voz resonó en el aire declarando medidas exactas de comida como si la vida humana ahora tuviera precio, convirtiendo al mundo en un lugar donde sobrevivir se volvió casi imposible. El cuarto sello fue el más aterrador hasta ese momento. El cielo se oscureció por completo, y de entre las sombras surgió un caballo pálido, enfermizo,
y su jinete tenía un nombre que hizo temblar incluso a los más fuertes: Muerte. Y detrás de él lo seguía el infierno. Su paso no era rápido, pero era inevitable, y dondequiera que iba, la vida desaparecía. Enfermedades desconocidas se propagaban, cuerpos caían sin explicación, ciudades enteras quedaban vacías, y nadie podía escapar de su alcance. Porque no era solo un enemigo físico, era el fin caminando entre los vivos. Cuando el quinto sello fue abierto, la escena cambió por completo. Ya no era la tierra, sino una visión más allá de lo visible. Debajo de un altar celestial se encontraban almas que habían sido asesinadas por su fe. Sus voces se alzaban con fuerza pidiendo justicia, clamando por el momento en que todo sería restaurado, y se les dijo que esperaran un poco más, que aún no era el final, que lo que estaba ocurriendo en la tierra era solo el principio, y que el juicio completo aún no había sido liberado. El sonido de la primera trompeta atravesó los cielos como un trueno eterno, y en ese instante, fuego mezclado con sangre comenzó a caer desde lo alto, arrasando bosques completos, consumiendo campos enteros y dejando a su paso solo cenizas. El aire se volvió irrespirable, el calor insoportable y el cielo parecía arder sin detenerse. La naturaleza misma estaba siendo destruida, y la humanidad observaba impotente cómo la tierra comenzaba a colapsar bajo un juicio que no podía detenerse. La segunda trompeta resonó con una fuerza aún mayor, y algo gigantesco, como una montaña envuelta en fuego, cayó en el océano. El impacto fue devastador. El agua se tornó roja como sangre y todo lo que vivía en el mar comenzó a morir. Barcos enteros quedaron destruidos. Las olas arrastraban muerte a las costas y el olor a descomposición llenó el aire. El equilibrio del mundo estaba siendo quebrado. Y ya no había duda. Esto no era solo destrucción, era juicio. El tercer sonido liberó una estrella ardiente que descendió desde el cielo girando envuelta en llamas. Al caer contaminó ríos y fuentes de agua, volviéndolos amargos y mortales. Miles bebieron sin saberlo y cayeron al instante. Otros murieron lentamente consumidos por un veneno invisible. El agua, la fuente de vida, ahora era muerte, y el miedo creció aún más, porque ya ni lo más básico para sobrevivir era seguro. Cuando la cuarta trompeta sonó, el cielo cambió de forma imposible. El sol perdió gran parte de su luz, la luna dejó de brillar, y las estrellas desaparecieron parcialmente. El día se volvió oscuro, y la noche aún más profunda. Una sombra cubrió el mundo entero, trayendo consigo frío, confusión y desesperación. La humanidad quedó atrapada en una penumbra constante, como si la luz misma estuviera siendo retirada poco a poco de la existencia. El quinto sonido fue distinto, más profundo, más aterrador, como si abriera algo que nunca debió ser tocado. Un abismo se abrió en la tierra, liberando una oscuridad espesa como humo, y de esa oscuridad emergieron criaturas jamás vistas, con formas imposibles, aterradoras, que no mataban de inmediato, sino que atormentaban, causando un dolor tan intenso que muchos deseaban morir pero no podían. El miedo alcanzó su punto más alto, porque ya no solo era destrucción, era sufrimiento puro sin escape. En medio del caos mundial, cuando la humanidad estaba desesperada por una solución, apareció un líder, surgido entre las naciones como una respuesta a todos los problemas. Su presencia imponía respeto, su voz transmitía autoridad, y sus palabras traían una aparente paz. Logró unir países, detener guerras y restaurar el orden en cuestión de días. El mundo entero comenzó a admirarlo, a seguirlo, a confiar en él sin cuestionar. Pero lo que nadie veía era la oscuridad detrás de su mirada, porque aquel hombre no era un salvador, era la bestia que había sido anunciada desde el principio. No pasó mucho tiempo antes de que otro personaje surgiera, un hombre con apariencia espiritual, capaz de hacer señales sorprendentes que desafiaban toda lógica. Hablaba de fe, de esperanza, pero su propósito era otro: convencer al mundo de adorar a la bestia. Realizaba milagros frente a multitudes, hacía descender fuego del cielo y engañaba incluso a los más sabios. Y poco a poco, las personas comenzaron a rendirse, no por miedo, sino porque creían estar haciendo lo correcto. Entonces llegó el momento decisivo. Un nuevo sistema fue impuesto en todo el mundo. Nadie podía comprar ni vender sin recibir una marca, una señal visible que demostraba lealtad a la bestia. La presión era inmensa. Familias enteras enfrentaban la decisión más difícil de sus vidas: aceptar la marca y sobrevivir, o rechazarla y perderlo todo. Muchos cedieron por miedo, otros resistieron con fe, pero las consecuencias fueron inmediatas. El mundo dejó de ser libre.
y cada persona ahora estaba marcada por la decisión que tomó. Los que se negaron a seguir a la bestia fueron perseguidos sin descanso, identificados, capturados, separados de sus familias, mientras el sistema global se fortalecía cada vez más. La vigilancia era total, no había lugar donde esconderse, y aún así, en medio del peligro, surgieron pequeños grupos que resistían, que mantenían su fe en secreto, que sabían que lo que estaban viviendo no era el final, sino una prueba, una de las más difíciles en la historia de la humanidad. Finalmente, la bestia logró lo que ningún líder había conseguido jamás: control total sobre la Tierra. Gobiernos, economías, religiones, todo estaba bajo su poder. Su imagen era adorada en todos los rincones del mundo, y cualquiera que se opusiera simplemente desaparecía. El miedo se convirtió en ley, y la humanidad quedó dividida entre los que se sometieron y los que resistieron hasta el final. Pero en lo más profundo, algo comenzaba a cambiar, porque aunque parecía que la oscuridad había vencido, el verdadero juicio aún no había terminado. El cielo volvió a abrirse, pero esta vez no hubo advertencia. Una copa fue derramada sobre la tierra, y de inmediato, aquellos que habían aceptado la marca comenzaron a sufrir. Heridas dolorosas aparecieron en sus cuerpos sin explicación. Un tormento constante, que no podía aliviarse, ni con medicina ni con descanso. Los gritos llenaron ciudades enteras, y por primera vez, muchos comenzaron a darse cuenta de que habían tomado la decisión equivocada, pero ya era demasiado tarde. La segunda copa fue derramada sobre el mar, y todo se convirtió en sangre, no como antes, sino completamente. Cada ser vivo en el océano murió, dejando un silencio aterrador en las aguas, y luego la tercera copa cayó sobre los ríos y fuentes, transformándolos también en sangre. El mundo quedó sin agua limpia, sin vida, sin esperanza, y una voz declaró que esto era justicia, porque la humanidad había derramado sangre, y ahora bebería de ella. La cuarta copa intensificó el calor del sol de forma insoportable, quemando la piel de las personas, provocando un dolor extremo que no tenía escape, y aún así, muchos no cambiaron, solo maldecían en medio del sufrimiento. Entonces la quinta copa fue derramada sobre el reino de la bestia, sumiéndolo en una oscuridad total, profunda, asfixiante. La gente se mordía la lengua de dolor, atrapada entre el fuego y la oscuridad, viviendo un tormento constante que parecía no tener fin. La sexta copa secó el gran río, abriendo camino para que ejércitos de todo el mundo se reunieran. Una fuerza invisible comenzó a atraer a las naciones hacia un mismo lugar, preparando lo que sería la batalla final. Líderes bajo la influencia del engaño reunieron a millones de soldados, convencidos de que podían enfrentarse a lo que estaba por venir. El mundo entero se preparaba para una guerra que no era humana, sino espiritual y definitiva. Entonces cayó la última copa, y con ella llegó un terremoto como nunca antes se había visto. La tierra se partió, ciudades enteras desaparecieron, montañas se desmoronaron, y las islas se hundieron en el océano. Enormes piedras caían del cielo destruyendo todo a su paso. El sistema mundial colapsó por completo, y la Gran Babilonia, símbolo de corrupción y poder, fue destruida en un instante. El mundo quedó en ruinas, y en medio del silencio que siguió, algo glorioso estaba a punto de aparecer. En medio de un mundo destruido y en silencio, el cielo volvió a abrirse, pero esta vez no era oscuridad ni juicio lo que descendía. Era luz, una luz intensa, pura, imposible de mirar directamente, y de entre esa luz apareció una figura montando un caballo blanco, majestuoso, poderoso, con una presencia que hacía temblar la tierra misma. Sus ojos eran como fuego, su voz como muchas aguas, y en ese instante todos lo supieron, sin necesidad de explicación. Él había regresado. Su llegada no fue silenciosa, fue imponente, gloriosa, definitiva. Los cielos se llenaron de ejércitos que lo seguían, vestidos de blanco, avanzando con autoridad, y en su vestidura estaba escrito un nombre que nadie podía ignorar: Rey de Reyes y Señor de Señores. La bestia y sus seguidores intentaron resistir, reuniendo todo su poder para enfrentarlo, pero no entendían que esta no era una batalla común. Era el fin de todo lo que se había levantado contra la verdad. El momento llegó. Los ejércitos del mundo se enfrentaron contra aquel que descendía del cielo. Pero no hubo igualdad, no hubo lucha prolongada, porque con solo su palabra todo cambió. La bestia fue derrotada, el falso profeta cayó junto a ella, y todo sistema de maldad fue destruido en un instante. El poder que había dominado al mundo entero simplemente dejó de existir,
como si nunca hubiera tenido verdadera autoridad. El enemigo final fue enfrentado. Aquel que había engañado a la humanidad desde el principio fue juzgado y vencido para siempre. Ya no habría más engaño, ni oscuridad, ni dolor. La muerte misma perdió su dominio, y todo aquello que había causado sufrimiento fue eliminado por completo. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de paz. Una paz que la humanidad nunca antes había experimentado. Y entonces, todo fue renovado. Un nuevo cielo y una nueva tierra surgieron, libres de dolor, sin lágrimas, sin muerte. La luz volvió, pero esta vez no desaparecería jamás. La humanidad que resistió pudo ver el inicio de algo perfecto, eterno. Y en ese nuevo comienzo ya no existía el miedo, solo la presencia de aquel que había vencido. Porque el fin no era realmente el final, era el inicio de algo eterno.